Hoy en Memorias de Pez os traemos un vídeo complicado, una historia que es a la vez interesante y horripilante. Estamos hablando de un tema que, aunque sabemos que es muy morboso, queremos tratar con mucho cuidado y respeto. Y es que os vamos a hablar de uno de los abusos médicos más grandes de toda la historia del ser humano, los experimentos médicos de los alemanes durante el Tercer Reich. Pero antes de nada, os traemos buenas noticias. Y es que estamos muy orgullosos de inaugurar un nuevo proyecto de memorias, esta vez dedicado a la ciencia y más concretamente a la biología. Os presentamos nuestro nuevo canal de YouTube, Memorias de Dolly. Sí, Dolly, como la oveja. ¿De dónde sale esto? Pues resulta que me he juntado con David y Gonzalo, dos investigadores que llevaban un tiempo haciendo vídeos de ciencia en el canal El Corral de Dolly, un proyecto interesantísimo que a partir de hoy vamos a ampliar con mucho más contenido, pero siempre al estilo Memorias. Si os gustan las curiosidades animales, las modificaciones genéticas, las enfermedades raras, los parásitos extraños o cualquier otra maravilla del mundo natural, este va a ser vuestro canal. ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Qué animales son caníbales? ¿Por qué los tatuajes perduran en la piel? ¿Por qué existen los machos y las hembras? Pues todas estas preguntas y muchas otras las resolveremos en el canal. Así que nada, suscribíos y sed bienvenidos. Aquí tenéis un link directo al canal y también os lo dejamos en los comentarios y en la descripción. Esperamos que os guste. Y por cierto, como aquí no podemos hablar en mucha profundidad sobre las bases científicas de las ideas del nazismo y de sus experimentos, os hemos subido un vídeo a Memorias de Dolly. En él os explicaremos si la existencia de las razas en humanos es algo real. Hablaremos de algunos de los experimentos mencionados en este vídeo y profundizaremos en el concepto de la eugenesia, una idea que los alemanes utilizaron para legitimar sus programas de exterminio. Os dejamos el link en la descripción. Y ahora vamos al meollo del asunto. Como bien sabéis muchos, tenemos que irnos a 1933, momento en el que el Führer toma posesión del cargo de canciller y comienza a convertir a Alemania en una máquina de guerra y de exterminio. Durante este nefasto periodo, la ola de odio que se propagaba por el Imperio alemán llevó a los nazis a librar una campaña para, según ellos, limpiar a la sociedad alemana de personas que representaban un peligro para la raza. ¿Y qué raza? Pues bueno, hablamos de la raza aria, una supuesta raza que el dictador alemán defendía y que, según escribió él mismo en su famoso libro El Mein Kampf, era superior en la humanidad. Con este disparate, los nazis comenzaron a desarrollar el concepto de salud racial y comenzaron a fichar entre sus filas a médicos, genetistas, psiquiatras y antropólogos para profundizar en su ida de olla. Evidentemente, la crueldad de todos los abusos que se perpetraron fue enorme y todos los experimentos que se realizaron en pos de la superioridad aria carecieron de cualquier sentido ético. Es importante tener en cuenta que este proyecto, al igual que el del enorme exterminio y el Holocausto, salió a flote gracias a ciertas características del régimen alemán, como fueron: 1. La imposición de un régimen totalitario donde los derechos humanos estaban suprimidos. 2. La militarización y el enorme desarrollo tecnológico del país que se había hecho con científicos de gran renombre. Y 3. La legitimación del racismo y el imperialismo, que tuvo como consecuencia la negación de lo pactado en el Tratado de Versalles. Así, el régimen de Hitler se centró en un proyecto en el que la biología y la medicina eran primordiales y el asesinato comenzó a conocerse como saneación. Los prisioneros fueron en su mayoría judíos, gitanos o prisioneros de guerra soviéticos. De esta forma, los experimentos se dividieron en tres áreas principales. La primera de estas áreas fue la de los experimentos relacionados con la mejora del ejército y la supervivencia del personal militar. Se sabe que, por ejemplo, en Dachau, los médicos de las fuerzas aéreas realizaron pruebas experimentando con la máxima altitud desde la que los prisioneros podrían caerse y sobrevivir, así como determinar la máxima altura desde la que uno podría lanzarse en paracaídas con seguridad. En este campo también se realizaron experimentos que tenían como objetivo encontrar un remedio para la hipotermia o incluso para hacer más potable el agua de mar. La segunda área de actuación fue el desarrollo de nuevos fármacos y el testeo de tratamientos médicos. La idea aquí era utilizar los campos de concentración para probar compuestos de inmunización o testear anticuerpos que podrían servir para combatir distintas enfermedades como el tifus o la malaria. Por ejemplo, en Sachsenhausen se expuso a los prisioneros a gases nocivos para probar posibles antídotos. Otro ejemplo de esto fue el experimento que tenía como objetivo el encontrar un tratamiento rápido para las lesiones de gangrena, producidas evidentemente en la guerra. Para ello, Heinrich Himmler puso a disposición de los doctores alemanes a 70 prisioneras polacas, conocidas como las conejillas de Ravensbrück, a las que terminaron provocando heridas infecciosas de diferentes formas
para después intentar curarlas con antibióticos. El experimento fue salvaje y los resultados fueron nulos. Este mismo grupo experimental también fue sometido a experimentos de trasplantes de huesos, músculos o incluso regeneración del sistema nervioso. Una barbarie. La última de las áreas fue quizás la más salvaje, los experimentos relacionados con el avance de las metas raciales y la superioridad aria. En ella los dirigentes nazis buscaron métodos para detener la reproducción de los no arios sin infectar a los alemanes. De esta forma consideraron que la mejor solución sería la esterilización. La crueldad se cometió principalmente en Auschwitz y la forma de hacerlo fue mediante rayos X, quemando los ovarios a distintos grupos de mujeres y los testículos a los hombres. También se intentaron implementar otros métodos de esterilización basados en productos químicos como el nitrato de plata. No obstante, el más claro ejemplo de la relación entre la medicina y el poder nazi fueron los experimentos del infame Dr. Josef Mengele. Este sujeto detestable se dedicó a escoger minuciosamente a sus víctimas, seleccionando en muchísimas de las ocasiones a gemelos con los que podía estudiar la influencia de los factores genéticos ante cualquier tipo de condición horrible. En sus experimentos se realizaban cirugías o extirpaciones de órganos sin ningún tipo de anestesia, y se llegaron a traspasar límites absolutamente atroces como la saturación de 2 hermanos para crear siameses, uniendo sus tejidos y vasos sanguíneos. No nos recrearemos mucho más aquí, pero es todo increíblemente horrible. Como habéis visto, los líderes alemanes del Tercer Reich sistematizaron la tortura médica y perpetraron abusos que terminaron en la muerte, desfiguración o incapacitación permanente de miles de personas. Eso sí, a pesar de que muchos de estos crímenes quedaron impunes, algunos otros no. Durante los juicios de Nuremberg se dio un proceso legal conocido como el juicio de los doctores, en el cual muchos médicos y científicos nazis fueron acusados de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad. Como muchos sabéis, muchos otros científicos y médicos lograron huir a otros países, entre ellos Mengele, e incluso algunos llegaron a ser fichados por las instituciones científicas de grandes países como la URSS o Estados Unidos. Por otro lado, tras los mencionados juicios de Nuremberg, se redactó el Código de Nuremberg, un escrito que recoge los principios que deberían regir la experimentación con seres humanos. Muchas veces habréis escuchado que los experimentos nazis, a pesar de todo, fueron útiles para la ciencia y que gracias a ellos se lograron ciertos avances a posteriori. Esto es cierto, pero solo en parte. Los ensayos estaban basados en una hipótesis errónea, un concepto sobre la raza que, como se explicarán en el vídeo de Memorias de Dolly, carecían de base científica, y eso hizo que hubiera una enorme cantidad de resultados negativos para lo costosos que fueron los experimentos. No obstante, nosotros creemos que para lo que de verdad sirvieron estas atrocidades fue para alertar a los científicos del extremo al que puede llegar su trabajo, y para darnos una lección de lo necesarios que son los códigos dentro de la profesión. Los experimentos sobrepasaron todos los límites éticos. Y es que, la verdad, de poco nos sirve el desarrollo tecnológico si eso tiene que pasar por una involución en el desarrollo social. Esperamos que con este vídeo hayáis aprendido y que si queréis seguir aprendiendo os suscribáis a Memorias de Dolly, al que me gustaría que le dierais mucho cariño. Y también podéis veros el vídeo que tenemos allí preparado. Por lo demás nada, un saludo y hasta la próxima.